Para subirla más tarde a un canal que tengo en YouTube y pueden recuperarla. Bueno, entonces comencemos por indicar que el parcial es pasado mañana, el segundo parcial. Entonces, pues, para recordarles. Y entonces vamos a ver el tema que queremos desarrollar en la clase de hoy es este de adherencia, anclaje y longitud de desarrollo. El siguiente tema después de este sería el despiece completo de vigas, que es al fin y al cabo lo que ustedes van a presentar en su trabajo final. Claro, Dígame. el parcial entra hasta lo que vimos anterior o también lo de hoy. No, hasta lo anterior. Ok. Bien, entonces, pues, pilas con eso, ¿no? Entonces, el tema es este que está acá. Anclaje. Claro que los dos temas están íntimamente ligados. Para poder hacer el despiece, nosotros tenemos que saber en qué consiste la adherencia, el anclaje, la longitud de desarrollo, etc. El despiece de las vigas y de las columnas, ustedes se van a apoyar en CIPE. No sé, pues ya depende de ustedes si hacen la capacitación. Creo que no estoy seguro si era en este curso o en el de análisis de estructura que estaban ya organizando, parecía que estaban organizando el curso con Oscar Moreno. Igual ustedes pueden encontrar muchos videos de manejo de CIPE y probablemente les podría servir, pero es más rápido y más fácil tener un profesor de guía y que uno le pregunte en el momento preciso cuál es la duda que tiene. Bien, entonces pasemos acá a ver estas diapositivas y explicar un poquito qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una barra de acero. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? Bien. Estaba explicando los requisitos, pero es que tenemos problemas con el internet. Repíteme que no te entendí. ¿Qué hacía? Estaba explicando lo del proyecto, ingeniero. Lo del proyecto, sí. Estoy viendo, no sé si me entienda al tiempo o que no alcance a escuchar. No, lo que le estaba diciendo a ustedes es que el tema este que le estoy señalando aquí en el contenido programático, este de vigas continuas, que es el siguiente tema, es el que le va a servir a ustedes para poder hacer el despiece de la viga, porque hasta ahora, miren, ustedes hasta ahora han completado esto. Han dicho, yo tengo una viga y esa viga tiene un ancho de tanto, tiene una altura de tanto, y han aprendido a encontrarle el acero, ¿no? Tiene un acero de tanto, y además de eso le van a colocar, por ejemplo, el estribo, ya lo aprendieron a diseñar, a calcular. Entonces ya tienen todo esto, pero realmente la longitud de estas barras, las que ustedes ven, las barras longitudinales, no sabe hasta dónde llegan. Entonces, ¿y cómo sería, por ejemplo, ustedes tienen una viga muy larga? Recuerden que las barras vienen en longitudes de 6, 9 y 12 metros, pero eventualmente ustedes van a tener vigas más grandes de 12 metros y entonces hay que empatar las barras, hay que traslaparlas. A eso se refiere la longitud de longitud de desarrollo y los traslapos. El término en CIPE no recuerdo cómo es, pero apenas ustedes lo vean, inmediatamente identifican y lo relacionan con este término, longitudes de traslapo. Pero hasta ahora ustedes tienen esto. Faltaría es darle el despiece completo a la persona que va a construir esa viga.
Ese sería el tema este de acá. Lo que vamos a ver hoy es cómo es el mecanismo, qué es lo que sucede cuando ustedes tienen una barra inmersa en un núcleo de concreto. Entonces, cómo es el mecanismo de transmisión de las fuerzas de la barra hacia el concreto, para que puedan trabajar en llave, ¿no? Que sería esto que está aquí. Ustedes tienen una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Y esta barra que está aquí, esta barra tiene, si nosotros utilizamos esta fórmula de fuerza, y en esta fórmula despejamos fuerza, entonces nos queda que fuerza es igual a área por esfuerzo. Y si estamos hablando de una barra de acero, entonces decimos el área de la barra de acero es A sub S, y el esfuerzo del acero sería FY. Entonces es muy fácil saber cuánto es la fuerza que va a desarrollar esa barra, porque si nosotros trabajamos con acero de alta resistencia, sabemos que FY es 4200, y el área de la barra pues depende, por supuesto, del diámetro. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman una barra número 5, entonces el área de la barra número 5 es igual a 1.98. Ustedes pueden decir entonces la fuerza máxima que yo puedo obtener de una barra número 5 es igual al área 1.98 por el esfuerzo del acero. Ayúdenme con esta operación. 8 punto ¿qué? 8.316. Expresado en toneladas son 8.36. Eso es lo máximo que le puede entregar, le dar a esa barra. Lo mismo si la barra es una barra número 8. Entonces simplemente buscamos el área de la número 8. 8.316. Bueno, ahí está el 1. Si la barra es número 8, entonces la fuerza que nos puede entregar esa barra es de más o menos 20 toneladas. 5 por 4, 20 algo, ¿no? Más o menos 20 toneladas. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa fuerza a través de este mecanismo, que es un mecanismo de fricción. Entonces tenemos aquí una serie de fuerzas de fricción mediante un coeficiente de fricción, y por supuesto que el valor de estas fuerzas de fricción depende del área lateral de esa barra. Entonces, si nosotros consideramos la barra y tenemos aquí el área lateral, entonces esta área lateral es la que nos va a dar esa fuerza de fricción. Esto que estoy dibujando aquí son el corrugado. Ahora hablamos un poquitito sobre eso. Entonces esta área lateral depende del diámetro de la barra. Toda esta área lateral depende del diámetro de la barra. Entonces nosotros podríamos decir que esta fuerza, el diámetro de la barra es igual a pi por d barra. O sea, el perímetro el área lateral, esta que está resaltada en color amarillo, igual al perímetro de esta área multiplicado por esta longitud de esta barra, que voy a llamarla longitud de desarrollo. Entonces, si yo multiplico este perímetro por esta longitud de desarrollo, obtengo un área lateral. Y si esa área lateral la multiplico por un coeficiente de fricción, entonces aquí me debería resultar que es igual a A sub S de FY. Entonces la parte que nos interesa a nosotros es la longitud de desarrollo. Entonces sería A sub S de FY sobre pi por diámetro de la barra por un coeficiente de fricción. Y de eso se trata este tema, averiguar cuánto es esta longitud de desarrollo. Ahora, si nosotros retomamos nuevamente esta fuerza que está aquí, por ejemplo, si yo comienzo a encontrar cuánto es la fuerza que se desarrolla esta barra número 8, ella al principio de la longitud de desarrollo comienza con 20 toneladas. Entonces por aquí
ya debió entregar unas 5 toneladas, entonces aquí entrega ya por 15, acá 10, acá 5, y por último aquí al final de la longitud de desarrollo ya ha entregado toda la fuerza a través de este mecanismo de fricción al concreto que está alrededor de ella. Fíjense que nosotros estábamos haciendo énfasis en que nosotros debemos respetar, claro que la razón que aducíamos era que el paso del concreto no debería ser interrumpido por la separación de las barras. Entonces decíamos, la separación mínima de esas barras para que pueda pasar el agregado grueso y no se segregue el concreto, entonces hacíamos máximo 2,5 centímetros el diámetro de la barra. También teníamos cuidado en esto que está acá. ¿Cuánto era el recubrimiento? Acá por acá también teníamos en cuenta este recubrimiento, y por supuesto de aquí a acá también teníamos en cuenta estos recubrimientos. Pero otra razón por la cual nosotros tenemos que observar esta separación y estos recubrimientos es porque necesitamos una cantidad, un núcleo de concreto que rodee la barra para que ella pueda ejercer este mecanismo de fricción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no le colocamos toda esta longitud LD, sino que le colocamos esta longitud acá, de aquí hasta acá? Pues simplemente que la barra, cuando llega a este punto, ella todavía tiene 5 toneladas. Y si la longitud de desarrollo llega hasta ahí, entonces perdemos 5 toneladas. O sea, la barra deja de entregarle al concreto 5 toneladas. Y por el contrario, si nosotros le colocamos más longitud de desarrollo, si la barra la colocamos, en este caso sería que la barra llegara hasta aquí. Pero si la barra la colocamos más larga, este pedazo de acá, realmente este pedazo lo estamos desperdiciando, porque sabemos que aquí en LD ya haya entregado toda su fuerza al concreto. De todo lo que coloquemos de ahí en adelante sería realmente un desperdicio, porque ya nosotros cumplimos con la longitud de desarrollo para que esa varilla entregara su fuerza completa. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bien, realmente cuando nosotros hacemos esto, entonces lo que sucede es algo parecido a esto que está acá. Tenemos una longitud de desarrollo. Básicamente es esto que acabo de explicarles en la diapositiva anterior. Si recordamos un poquitito cómo es la morfología de la barra, nosotros podemos tener, y en el código está permitido, 3 tipos de resistencia de acero. Acero de baja, o sea de 40, acero de alta 60 y acero de super alta, que es 75. Pero generalmente trabajamos con este valor de 60. Entonces, este es lo que sucede en la barra. Tenemos un corrugado, esta parte que está aquí, esto aquí es un corrugado o resalte, ¿no? Un resalte que nos va a ayudar, por supuesto, a darle más adherencia a esa barra embebida en un núcleo concreto. Y yo les había dicho que los parámetros que realmente nos interesan aquí son esto que está acá, que es el diámetro de la barra, esto que está aquí, que es si la barra se le puede aplicar soldadura, y este de acá, que es la resistencia de la barra, FY. Esos son los parámetros que nos interesan. Anteriormente las barras de baja resistencia, o sea las de 40, tenemos 40, 60 y hasta ahora hay 75 KSI. Pero anteriormente existían las barras de 40 y estas barras eran barras lisas. Y esa barra lisa, por supuesto, que tiene menos adherencia que una barra corrugada, porque el resaltado el corrugado, le da mayor coeficiente de fricción
mayor fuerza de adherencia a esa barra, porque el corrugado se opone al deslizamiento de la barra. Si la barra es lisa, entonces pues la longitud de desarrollo debe ser mayor. El corrugado también implica que si nosotros lo detallamos, podemos ver unos mecanismos de falla. Entonces, aunque tenga corrugado, puede resultar que se vean unos mecanismos de falla que son estos que están viendo ustedes en esta diapositiva. Entonces, hay unas grietas que se forman por el sobreesfuerzo de el resalte o el corrugado sobre el concreto. Lo que sucede entonces es que nosotros tenemos una barra con unos resaltes y ahí tenemos unas fuerzas que están oponiéndose. Además de la fuerza de fricción, la fuerza de los resaltes son estas flechitas que ustedes ven aquí, estas de acá. Y entonces ahí lo que sucede en ese resalte es lo siguiente, que pegadito al diámetro de la barra tenemos un esfuerzo alto, que es este que está acá. Y entonces nos vamos alejando y entonces el refuerzo va bajando hasta este mínimo que está aquí. Entonces, razón de más para colocarle este núcleo de concreto a esta barra para que ella desarrolle este esfuerzo que están viendo ustedes aquí en un corte transversal. Otro tipo de fallas serían fallas cuando tenemos concreto o hormigón sin confinar, o sea que no tiene refuerzos laterales, o sea estribos. Pero aún cuando tenemos concreto confinado también puede presentarse un mecanismo de falla que es este que ustedes ven aquí, que es el que estábamos analizando acá, este que está aquí, es un mecanismo de falla. Entonces, el mecanismo de falla implica que se van a presentar una serie de aquí dice agrietamiento, pero yo diría que es fisuramiento, porque realmente son fisuras. Pero ahí tenemos las fisuras típicas de un elemento de concreto cuando tenemos agrietamiento o fisuramiento en el plano vertical y fisuramiento en el plano horizontal. Y eso sucede cuando no respetamos lo que estábamos hablando de los recubrimientos y las separaciones entre las barras. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una viga en la cual no estamos respetando el recubrimiento ni el inferior ni el lateral? Entonces, inmediatamente se genera este tipo de fisura que ustedes ven aquí. O, por ejemplo, si la viga ya es un poquito más ancha, pero no le respetamos el recubrimiento lateral y el inferior, entonces el tipo de grieta que ustedes, o fisura que van a ver, es esta que está aquí. Y por último, si no respetamos el recubrimiento inferior, entonces tenemos el tipo de fisuras que está aquí en el caso 3. Caso 1, caso 2, caso 3. ¿Y hay manera de corregir esos mecanismos de falla? Claro, es bien sencillo, es respetando los recubrimientos y respetando esto. Mira, respetando esto, el recubrimiento y la separación entre las barras. Recuerde que ustedes hasta ahora han diseñado la viga, ya sea simple o doblemente reforzada, y lo que han dicho es, aquí tengo acero calculado. Entonces ese acero calculado le suministro acero con los parámetros de economía y que cumpla con la separación para que no haya problema con el agregado grueso. Pero hay otra razón mucho más de peso que esta. Por supuesto que esta es importante porque si ustedes no respetan la separación, entonces lo que van a lograr es que se segregue el concreto porque el agregado grueso va a quedar en la parte de arriba del refuerzo. Pero ahora tenemos otro, que nosotros necesitamos colocarle un núcleo de concreto a las barras para que no se presenten estos mecanismos de fisura. Listo. Entonces, estos son los factores que controlan la adherencia, ¿no? Entonces, la adherencia entre el concreto y el refuerzo, primero.
Segundo, el efecto de sujeción que resulta al secarse y contraerse al concreto que rodea la varilla. Tercero, la fricción que resiste al deslizamiento y la trabazón que se produce cuando el elemento está traccionado. Cuarto, por supuesto, la resistencia y la calidad del concreto. Porque si nosotros tenemos un concreto de mayor resistencia, entonces ese concreto nos va a producir una fuerza de adherencia más alta y por lo tanto la longitud de desarrollo será menor. El 1, 2, 3, 4, quinto, el diámetro, por supuesto, la forma y la separación de las barras del refuerzo. Y sexto, la posición de las barras en el elemento estructural. Entonces quiere decir que la longitud de desarrollo depende de la resistencia de los materiales, la separación de el diámetro de la barra, hay otros factores que son si que voy a colocar aquí, que es lambda, que es si el concreto es hecho con un concreto liviano. El concreto liviano lo entendemos como un concreto que tiene como agregado grueso y agregado fino en materiales livianos. Y entonces pues lo que uno desearía es que la estructura pesara lo menos posible, ¿no? Pero generalmente aquí no conseguimos estos materiales ligeros, ¿no? Pero este parámetro de lambda entra ahí. También entra otro parámetro que es este que está aquí, que es T. O sea que si nosotros respetamos la posición de la barra, o sea que si respetamos la separación y los recubrimientos, entonces este valor es igual a 1, si lo respetamos. Y también tenemos otro parámetro que es Kie, que si la barra es una barra que está que tiene un acrílico pues protegiendo a la barra, en este caso es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura en la cual va a estar sometida a un ambiente bien salino, bien agreste. Entonces la barra la podemos recubrir con un plástico, una película. Entonces ese plástico inmediatamente nos quita fricción, porque el plástico pues tiene menos fricción que el acero de por sí. Estos parámetros entran dentro de las fórmulas que nos da el código y que de una vez vamos a indicarles aquí en Drive qué es lo que ustedes tienen que bajar para... Profe, una pregunta. Dígame. Más o menos como en qué elementos es donde podemos encontrar que el acero contiene más fricción. O sea, ¿en qué tipo de elemento? No, o sea, cualquiera que sea el elemento, la fricción y la longitud de desarrollo depende de estos parámetros que te estoy colocando ahí. Por eso, pero ¿en dónde se ve más? De pronto en una columna, en una viga, en todos los elementos estructurales. Más? En todos los elementos que sean de concreto reforzado, hay un matrimonio ahí entre las varillas de refuerzo que están embebidas en un núcleo concreto. Entonces, tú tienes que cumplir, ya sea cualquiera que sea el elemento. Ustedes pueden tener barras traccionadas o pueden tener barras comprimidas. Cuando ustedes diseñaron la viga de concreto, ustedes dijeron, bueno, si esta es una barra traccionada, esta que está aquí. Pero también decían, bueno, si no me alcanza la tabla, el casú no lo encuentro en la tabla, yo puedo colocarle un refuerzo que es un refuerzo a compresión, este que está acá. O sea que en este caso tú tienes unas barras que están traccionadas y otras que están comprimidas. Lo mismo sucede con una columna. Claro que la columna, en el caso de la columna, que tiene solamente una carga vertical, que no estamos considerando el efecto de sismo, entonces generalmente todas las barras de la columna van a estar comprimidas. Todas estas barras, todas van a estar comprimidas.
Pero si tenemos en cuenta el efecto del sismo, entonces aquí tenemos la carga de la columna y además de eso vamos a tener un momento. Entonces cuando tenemos un momento así, entonces decimos, bueno, las barras de este lado, estas barras de aquí van a estar comprimidas. Y estas barras de acá van a estar traccionadas. Entonces hay que cumplir con todas estas longitudes de desarrollo. Entonces aquí en la carpeta de Drive ustedes van a bajar el documento que dice longitud de desarrollo. Una pregunta. Dime. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Listo. Le hago una pregunta. Que para un elemento, por ejemplo, una columna que se encuentre en un ambiente salino, ¿qué es mejor? Hacer lo que usted acaba de decir, colocarle la película esa de recubrimiento a la barra o aumentarle el recubrimiento de la columna? Cualquiera de las dos, pero depende aumentando el recubrimiento, tú lo que es alargas la vida útil del acero. Pero si la barra la compra recubierta de epóxico, o sea, del plástico ese, ahí sí, pues la bateas de jonrón porque la barra está completamente protegida. Lo único que es que tienes que colocarle más longitud de desarrollo, porque el plástico ese inmediatamente te reduce la fricción entre la barra y el concreto. Pero si tú me preguntas, todos estos mecanismos que están aquí son utilizados en mega obras, o sea, obras grandes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una barra de esta que está pues expuesta al ambiente marino, puede ser, por ejemplo, un puente que esté atravesando alguna distancia, pero con agua de mar, ¿no? Entonces, eso todo el tiempo va a estar sometido a ese ambiente salino. Y en ese caso es conveniente y casi que indispensable colocarle esa protección de epóxico. Ahora más adelante les voy a mostrar unos videos en los cuales eventualmente podemos ver esas varillas con epóxico. Bien, continuemos acá. Entonces ustedes van a bajar este documento, bájenlo inmediatamente porque lo vamos a utilizar ahora. Y entonces les voy a explicar cómo pueden ustedes utilizar esas tablas que están ahí. Entonces, en ese documento hay varias tablas. Entonces dice barras que están traccionadas. Y tienen dos documentos con barras a tracción. Y el número de la tabla es C1222A y C1222B. Y para la siguiente es C12223. Nosotros vamos a utilizar dentro del alcance del curso la primera tabla. Esta que está acá. En la cual podemos ver lo que les había comentado anteriormente, que la resistencia, la longitud de desarrollo, pues está en función de la resistencia del concreto, la resistencia del acero, el diámetro de la barra y el factor lambda, el Ki T, el Ki E. Estos son los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta ahí. Pero fíjense que el Ki T, el factor de ubicación de refuerzo, y Ki E, el factor de revestimiento epóxico, son 1. Pero eventualmente, si ustedes no cumplen con las separaciones estas que estamos hablando, ni con los recubrimientos, eventualmente pueden generar unas fisuras dentro del elemento. Y además, inmediatamente, ustedes tendrían que castigar esta longitud de desarrollo colocándole, por ejemplo, aquí un coeficiente un poco mayor. Listo. Entonces, ¿cómo utilizamos la tabla? Es bien sencilla porque en la primera columna que tenemos nosotros es el nombre del diámetro, el número de la barra, ¿no? Barra de 2, 3, recuerden que es número expresado en octavos de pulgada.
La segunda columna es el diámetro de la barra en milímetros. Y las columnas subsiguientes son las longitudes de desarrollo para concretos de entre 17,5 a 35 megapascales. Entonces también tenemos que tener en cuenta la posición de la barra dentro de la viga. Entonces veamos aquí un poquitito lo que habla el código sobre la posición de la barra dentro de la viga. Y aquí la tenemos, dice: cuando para el refuerzo horizontal se colocan más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo, tal. Entonces el código define como barra alta aquella, tenemos una barra superior, una barra inferior. Entonces esta barra, si tiene más de 30 centímetros o 300 milímetros de concreto por debajo, lo llamamos barra alta. Esa es la definición que tiene el código. Entonces eso es lo que ustedes ven aquí en esta tabla, ¿no? Dice alta y baja. Alta y baja. Pero en alguna parte del código, que ahora mismo no recuerdo, dice la longitud mínima de desarrollo es de 30 milímetros, de 300 milímetros. O sea, si nosotros aplicamos esta fórmula que están acá, que son las que nos da el código, estas que están aquí, estas que están acá, y nos da menos de 30 milímetros, tenemos que utilizar mínimo 30 milímetros. Ya habíamos hablado de todo esto, o sea, cuantía máxima, cuantía mínima, separación máxima, separación mínima. Hay una serie de parámetros que hay que respetar. Pero lo que estamos viendo aquí es la fórmula que se están utilizando aquí en esta tabla, en la primera, que serían estas que ustedes ven aquí, estas fórmulas. FY por QT, QE, sobre 2.1 lambda, raíz cuadrada tal dB, para barras número 6, hasta número 6. Y para barra número 7 disminuye un poquito el denominador, pero está en función de esos parámetros que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo se utiliza la tabla? Pues sencillo, ¿no? Si yo quiero saber cuánto es la longitud de desarrollo de una barra número 4 para un concreto de 21 megapascal, entonces, y que la barra es una barra baja, entonces digo número 4, 21 megapascal, baja porque es en la parte superior, entonces sería 554 milímetros. Aquí, si la barra fuera alta, entonces serían 721 milímetros. Entonces les pregunto, ¿cuánto sería la longitud de desarrollo para una barra alta número 8 de 28 megapascales? Serían 1542. Bien sencillo, ¿cierto? Pues tal. Pues, utilizar la tabla es extremadamente sencillo. Pero recuerde que esta tabla implica que estos factores que están acá son 1. Estos coeficientes que están acá son 1. Que serían los coeficientes en condiciones ideales, en las cuales nosotros estamos trabajando con concreto normal y estamos respetando los recubrimientos y la separación entre las barras. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la barra está comprimida? Nosotros habíamos dicho, ustedes pueden trabajar con barras... Ingeniero, una pregunta. Dime. Y en condiciones desfavorables. ¿Cómo así? O sea, porque usted acaba de decir aquí que estos datos están en... No, en condiciones desfavorables, entonces tú, por ejemplo, veamos acá, dice, vamos a ver acá, aquí está especificado en el código, dice, por ejemplo, el coeficiente, este coeficiente lambda, mire, dice, D, donde se use concreto liviano, lambda no debe exceder de 0.75. Entonces esa es una condición desfavorable, en la cual, desfavorable entre comillas, porque tú lo que estás es utilizando un concreto liviano. ¿Qué pasa cuando tú colocas el QT, el lambda como 0.75? Veamos los valores estos de las columnas
Yo le cambio aquí .75, inmediatamente aumenta todo. Pero aumenta porque el coeficiente lambda lo tenemos acá en el denominador. O por ejemplo, si además de eso tenemos que nos pasamos por la faja la ubicación, no cumplimos con los recubrimientos, etcétera, también se nos aumenta la longitud de desarrollo. Voy a quitarlo. ¿Vieron cómo disminuye? Aumenta, disminuye. Porque estos coeficientes están multiplicando. A eso me refiero cuando digo condiciones ideales, o sea, que respetemos todo esto, ¿no? Ustedes tienen condiciones que no son ideales, que serían estas que les acabo de enumerar. Cuando nosotros tenemos la viga con carga, con fuerzas, esta por ejemplo que tenemos, las barras superiores son barras que están comprimidas, o en el caso de las columnas, en términos generales están comprimidas las barras de la columna para carga vertical. Entonces también existen unas longitudes de desarrollo aquí que la tienen en la tabla C1232. Y en este caso ya no tenemos en cuenta la parte de sí tenemos en cuenta este coeficiente de concreto liviano, pero aquí tenemos en cuenta otro parámetro, que es que si tiene estribo o si está en espiral. Si ustedes recuerdan el primer tema que vimos, que fue el de columnas axiales, habíamos dicho, las columnas pueden tener estribos o pueden tener espirales, o sea, una especie de resorte. Entonces, cuando tiene la espiral, entonces encontrábamos que la carga que resistía la columna era mayor. Entonces, cuando tiene espiral, también cambia. Aquí, fíjense, cuando tenemos estribo, entonces nos aumenta la longitud de desarrollo. Pero esta tabla es muchísimo más fácil de utilizar, y las ecuaciones que estamos utilizando son estas que están aquí. .24 FY sobre lambda, tal, etc. Y la otra es 0,043 FY por el diámetro de la barra. Y ahí solamente tenemos el número de la barra, el diámetro de la barra, y también tenemos las 6 columnas estas que están indicándonos el rango de 17,5 hasta 35 megapascal para el concreto. Entonces, si yo quiero averiguar, por ejemplo, cuánto es la longitud de desarrollo de una barra número 8 para 24,5 megapascal comprimida, entonces 24,5, aquí estoy, número 8, aquí está, 517 milímetros. Si quieren hallar cuánto es la longitud de desarrollo para una barra número 10 con 35 megapascal, ¿cuánto sería la longitud de desarrollo? $573. Este es más fácil todavía porque no tiene barra alta y barra baja, sino simplemente una sola posición. Sin embargo, acá en el código hay una reglamentación que nos permite disminuir esa longitud de desarrollo cuando nosotros, por este coeficiente que está aquí, que es acero calculado sobre acero suministrado. Recuerden, cuando ustedes estaban tanto en la columna, en el primer tema, como en las vigas estas, ustedes encontraban un acero calculado. Vamos a suponer que ese acero calculado fuera de 4.25. Pero al momento de convertirlo o suministrarle acero con el catálogo comercial, entonces le colocaban un poquitito más, en razón a que estaban utilizando una combinación de varillas que se aproximara lo más posible a ese 4.25. Entonces, si nosotros estamos hablando de que si le colocamos dos varillas número 7, entonces el acero sería 2 por 3,87, 2 por 7, 14, 17, 7,74 centímetros cuadrados. Entonces nosotros podemos hallar esta relación: acero calculado sobre acero suministrado.
Entonces, por favor, ayúdenme con esta operación 425 sobre 774. $0.55. 0.55. Entonces ahora me devuelvo acá, miren, me devuelvo acá y yo les pregunto ahora, ¿cuánto sería la longitud de desarrollo para una barra número 9 con 28 megapascal si la relación acero calculado, acero suministrado es el valor este que acabamos de hallar de 0,55? Entonces yo digo, barra número 9 para, ¿cuánto fue? Para 28 megapascal. 9, 28 megapascal, 544 la longitud de desarrollo. Sería 554. Pero yo lo puedo multiplicar por el 0,55. 544, ingeniero. Bueno, 500, ¿dónde está? 544 por 0,55. Entonces obtengo 200 y pico de milímetros, ¿no? 299 milímetros. O sea, me estoy ahorrando una cantidad de acero ahí porque reduzco la longitud de 54 a 30 centímetros. Pero eso es lógico, ¿no? Porque estábamos hablando aquí que nosotros, el mecanismo que está sucediendo ahí es que esta barra tiene un diámetro determinado. Este diámetro. Y entonces el área lateral sería esta que ustedes ven acá. Pero si el diámetro en vez de ser de este tamaño, yo se lo coloco así. Entonces el área lateral de esta varilla pues será mayor porque el diámetro es más grande, o sea el perímetro de la varilla es mayor, entonces necesitaré menos longitud de desarrollo, o sea ya no necesito esta cantidad que está aquí, sino que necesito este pedacito que está acá nomás. Eso nos permite el código. Bien, veamos aquí otro concepto que es acá en el documento. Ustedes pueden ver también aquí que dice ganchos. Y de hecho les voy a mostrar un despiece de una viga cualquiera. Esta generada por CIPE. Y entonces aquí en este despiece ustedes vamos a coger esta viga que está acá, que tiene un poquito más sencilla, ¿no? Para que le interrumpa. Dígame. Para que conecte su computador que está que se la apaga. Miércoles. Gracias, muy amable. Bien, vamos a cambiarle la varilla. En sí, ustedes pueden ver la varilla, él les coloca un color para cada diámetro. Entonces, para la varilla de número 4 le coloco un amarillo pollito que no se distingue bien. Entonces, estoy simplemente cambiando el diámetro para que podamos percibir mejor cómo está el acero de la viga, ¿no? Entonces, ustedes hasta ahora lo que hicieron fue esto que está aquí. Colocaron el hierro tensionado acá abajo, el hierro comprimido arriba y calcularon los estribos. Pero también tienen este mecanismo de anclaje que es el gancho. Que simplemente la varilla en el extremo la doblamos y ese doblado puede ser, miren aquí las posibilidades que pueden hacer con el gancho aquí en CIPE, ¿no? Tienen un poco de gancho, pueden colocarle este gancho que es el que lo coloca por defecto, o podría ser este gancho que es de 180 grados, o este que es de 180 grados pero tiene una parte vertical acá, o este que parece un anzuelo, ¿no? Tenemos todos esos tipos de ganchos. En el código están estipulados ganchos a 90 y ganchos a 180 grados. ¿A qué se refiere 90 y 180? Al ángulo que forma
el gancho con la longitud horizontal. Este es 90 y este de acá es de 180. O sea, la varilla que iba en sentido izquierda-derecha se devuelve a derecha-izquierda. Entonces la longitud de esos ganchos está estipulada aquí en el código con esta tabla, que sería la tabla C72. Y tenemos ganchos de 90 y ganchos de 180. Ahí tenemos en la primera columna el número de la barra, la segunda columna sería el diámetro de la barra, la tercera columna sería el gancho como tal. O sea, el gancho como tal es esta distancia que está aquí. Este es el gancho. Y la curva es esta parte de acá. Y entonces este sería la curva, ¿no? Entonces la longitud total pues será la suma del gancho más la curva. Aquí en la parte superior podemos ver cuando nosotros utilizamos ganchos de 90 o de 180. Generalmente se hacen ganchos de 90 porque son más fáciles. Simplemente doblar la varilla y ya. O sea, a un ángulo 90 hay que hacer menos esfuerzo. Pero si tenemos el caso, por ejemplo, de esta losa que ustedes ven aquí, esta, en la cual si nosotros le colocamos el gancho, este gancho lo colocamos a 90 grados, podemos ver que nos va a sobresalir de la losa. Entonces en ese caso lo que vamos a utilizar es un gancho de 180 grados. El código exige que este diámetro de dobladura aquí, este radio de dobladura, tiene que tener estas medidas que están acá. Diámetro mínimo doblado de número 3 a número 8 son 6 veces el diámetro de la barra. ¿Por qué dice el código eso? Porque es que si nosotros no respetamos aquí, tendríamos nosotros que colocarle acá una especie de un disco de acero que tenga este diámetro que está estipulado ahí. Y esta curvatura que está aquí va a ser una curvatura suave, porque lo otro sería que nosotros forzásemos esta curva y hiciéramos con la varilla esto, ¿no? Entonces prácticamente aquí hay, si agrandamos este espacio, que hacemos un zoom aquí, lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Entonces aquí inmediatamente se nos presentan una serie de fisuras, y esas fisuras lo que hacen es que debilitan ese gancho. Pero aún más, la fisura prácticamente es que exponemos el interior de la barra, y entonces el óxido no solamente se limita a actuar acá en la parte exterior, sino que inmediatamente entra dentro del núcleo de la barra. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando se hace el gancho. Cuando uno manda cuando uno compra el hierro figurado, en los talleres de la figuradora ellos tienen estos discos que les estoy diciendo. Pero cuando se figura en la obra, generalmente el herrero no tiene el disco sino que pone unas puntillas, y las puntillas esas le sirven de palanca, y entonces hacen el gancho de la barra. Entonces puede suceder este fenómeno que le estoy diciendo ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cuánto es el gancho de una barra número 6? Acá está. 31.8 centímetros. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es el gancho de una barra número 9? Les pregunto. 478. Sencillo, ¿cierto? No es más que leer en la tabla y obtenemos los valores. Entonces veamos esta otra tabla que está acá, que dice que sería el caso ¿no? Que yo puedo, esta barra de aquí yo le puedo quitar el gancho. Y entonces tengo que tener en cuenta la longitud de desarrollo, esta de la primera tabla, esta que está acá.
Pero para la otra barra que tiene gancho, yo puedo utilizar esta tabla que le suministro, que es LD más gancho, que es la tabla C1252. Y en esta tabla lo que tenemos es la primera columna, el número de la barra, lo mismo, la segunda columna, el diámetro, y las otras columnas, las resistencias del concreto desde 17,5 hasta 35 megapascal. Por supuesto que si nosotros le cambiamos la resistencia del concreto a 240, por ejemplo, inmediatamente nos varían todos estos valores que están acá. Entonces, pero si se dan cuenta, esta ecuación que está aquí es esta misma que está acá, miren. Parecida, ¿no? Claro, aquí tiene un coeficiente Xie, pero si le quitamos el coeficiente, daría 0.24 FY, aquí lo tenemos, 0.24 FY sobre lambda por raíz cuadrada de prima C. Es muy parecida, es casi lo mismo, ¿no? Alta longitud de desarrollo. Bien, entonces yo tendría la alternativa de colocarla sin gancho, y entonces cuando la calculo utilizo la tabla esta que está acá. Por ejemplo, yo digo la longitud de desarrollo para esta barra número 5 que está aquí, esta, que es una barra alta, ¿no? Entonces la leo acá inmediatamente, barra número 5 con 21 megapascal, barra alta, entonces cojo aquí 901 milímetros. Voy a colocarlo por aquí. Longitud de desarrollo 901. Y si la calculo con gancho, entonces para barra número 5 a 21, 349. Entonces voy a traerlo acá. Y digo, la longitud de desarrollo para barra con gancho es 349. Y el gancho para barra número 5 sería este valor que está acá, 265 milímetros. Entonces gancho 265. Entonces he utilizado acá 14, 11, 614 milímetros cuando utilizo el gancho. Y cuando no utilizo el gancho estoy utilizando 901 milímetros. Entonces la conclusión es que si coloco barras con gancho, la longitud de desarrollo es menor y me ahorro algo de acero. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bien, como ustedes tienen ya las tablas, entonces vamos a calcular cuánto es la longitud de desarrollo para una barra número 6 baja con concreto de 28. Entonces yo lo que les estoy pidiendo a ustedes es que hagan exactamente lo que acabo de hacer yo y dice, bueno, la longitud de desarrollo para la barra número 6 baja con 28 megapascales es 720 milímetros. Entonces yo quiero que me saquen la longitud de desarrollo para esa misma barra, pero si le coloco el gancho. Ustedes me van diciendo, ¿no? Estoy simplemente colocando aquí el valor. Entonces ya por lo menos tengo este valor que es 720. Voy a colocar por aquí 720. Entonces ahora busquen en la tabla de longitud de desarrollo más gancho cuánto es la longitud de desarrollo para una barra número 6 de 28 megapascal de concreto. Ingeniero, me parece que es 363. No sé, ustedes lean aquí, vamos a ver. 6 de 28, 6 de 28, 363, muy bien. Entonces dice, bueno, por este lado tengo 363. Y ahora lo que me falta es el gancho de la barra número 6. ¿Cuánto es el gancho de la barra número 6? Busquen la tabla de gancho, por favor. Ingeniero, pero el gancho es a 90 o a 180. No, a 90. Vamos siempre a tomar ganchos a 90 a menos que se especifique lo contrario, ¿no?
Bueno, si el gancho es a 90, entonces sería 318. 318. Y en total sería 11, 718, 681. Contra 720. Hay un poquito menos de acero, ¿no? Le voy a dar ahora como una especie de regla para saber cuánto es el gancho sin necesidad de ver la tabla. Y ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, esto es aproximado. Ustedes van a comenzar con la barra número 3 y van a decir que el gancho es 15 centímetros. Este que está haciendo, le estamos quitando los 9, estamos cogiendo 150 en vez de 159. Entonces aquí le estamos colocando 15. Entonces para la barra número 4 le aumentamos 5 centímetros, 20. Para la otra barra le aumentamos 5, 25. Para la otra le aumentamos 5, 30, 35, 40, 45. Y de esa manera ustedes podían tener una idea de cuánto es la longitud del gancho de 90. Pues truncando los decimales. Pero realmente el gancho, si me preguntaran a mí, viendo la tabla, yo diría el gancho de la barra número 3 es de 16 centímetros. Y el de la número 4, 21. La 5, 26. Y así sucesivamente. Pero esta es una manera aproximada y barata de estimar cuánto es el gancho. Preguntas. Bien, veamos entonces, por ejemplo, en el caso en que nosotros tenemos este encuentro, ¿no? Aquí, de la columna con esta barra que está acá, estas barras que están aquí. Entonces, tenemos unas barras, aquí tenemos un gancho, en la parte, esta barra inferior tenemos este gancho, y en la parte superior tenemos este gancho. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estamos hablando de el encuentro de una viga con columna? Entonces, hay veces en que esta cantidad de gancho que está aquí, pues congestiona un poquito el nudo, porque además del gancho de las vigas, aquí en la columna también tiene un acero, ¿no? Voy a pintarlo un poquitico aquí, a ver, voy a tratar de pintarlo acá. Aquí. Este sería la columna. Y este sería la viga. Pero la columna ya viene con una cantidad de acero que es esta que estoy señalando aquí. Y además de eso viene con una cantidad de estribos, ¿no? Y ahora veamos el acero de la viga. Entonces la viga hace esto. Y entonces aquí se nos forma una congestión tremenda, ¿no? Pero también nos falta, como estamos hablando de una estructura tridimensional, también nos falta el acero de la viga que está aquí, esta viga que va hacia la cara de ustedes, ¿no? Entonces aquí también tenemos una cantidad de acero. Y entonces en ese nudo se puede formar una congestión de acero tremenda. Entonces, los códigos nos permiten utilizar mecanismos para reemplazar este gancho que está aquí. Este gancho, o sea, para por lo menos quitar el gancho este que está acá. O sea, en vez de colocar el hierro de la viga con este gancho, lo podemos colocar así. Solamente le colocamos esta parte y aquí en esta parte le colocamos un botón. Lo mismo en este de acá, ¿no? Un botón. Entonces, esos botones son acopladores mecánicos. Nos los permite el código y vamos entonces a ver en qué consisten esos acopladores. Para lo cual voy a
primero voy a mostrarle qué es el acoplador, que sería esto que está aquí. Entonces, eso le llama el código barras corrugadas con cabeza, pero básicamente es esto que está aquí, parecido a esto, ¿no? O sea, prácticamente como si fuera el pomo de la cerradura de la puerta, ¿no? Pero esto implica que tenemos que hacer una rosca aquí en la barra y colocarle esta moneda que está acá, o esta cabeza que ustedes ven ahí. Pero lo que logramos es esto que está aquí, miren, esto que está acá. O sea, le quitamos este gancho, se lo quitamos, y le quitamos este gancho hacia acá. Entonces ya el nudo ese ya se nos ve un poquito menos congestionado. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ingeniero, pero o sea, yo en algunos procesos constructivos he visto que para que ese nudo no se congestione con tanto acero, simplemente lo que entraría de la viga sería el gancho. Como tal, los estribos no entrarían. Los estribos de la viga no entran, pero si tienes estribos en la columna, fíjate. Los estribos de la viga llegan hasta aquí, este y este. Pero aquí tienes, Sí, miren, solo los de la columna. claro, pero ojo con esto, que hay veces en que el maestro, si uno no está pendiente y controlando pues lo que está haciendo el herrero y tal, entonces de pronto le quita estos estribos aquí en el nudo. Y una de las características de los pórticos es que los nudos son extremadamente rígidos. Entonces, si tú le quitas los ganchos esos que están atravesando el nudo, los ganchos de la columna que atraviesan el nudo, inmediatamente generas un nudo débil ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado ya ustedes en su vida profesional. Hay veces que el herrero le da flojera colocar, porque es complicado colocar esos ganchos que están ahí. Pero él puede colocar esos ganchos, en vez de colocar el gancho de la columna, en vez de hacerlo así, puede hacerlo así, miren. Acá, y aquí en esta parte hace esto. Listo, y lo coloca así. Entonces son 2 L, y entonces ya esas 2 L sí ya es más fácil introducirlas ahí en el núcleo. Bien, veamos entonces, aquí hay otros tipos de mecanismos para, aquí, regresemos acá a esta viga que está aquí. Y vamos a tener en cuenta esta que está acá. Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos la barra esta con un gancho en el extremo, pero además de esto, la viga es una viga muy larga, ¿no? Entonces estas varillas de 12 metros no nos van a alcanzar. Entonces aquí en esta parte nosotros tenemos que hacer un traslapo. Y ese traslapo tiene que cumplir con esta longitud de desarrollo que estamos hablando. Entonces, una forma de evitar el traslapo en el caso de que esté muy congestionada la viga, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el corte transversal de la viga, vemos 2 capas de acero. Entonces, cuando le coloquemos el traslapo, de pronto, en la zona del traslapo tenemos doble barra. Entonces, se nos puede congestionar más esto y eventualmente no vamos a cumplir con la separación libre que nos está exigiendo la norma. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar estos adminículos que están viendo aquí, unos conectores, ¿no? Unos acopladores. Ahí lo tenemos de toda especie. Este que está aquí es el que acabamos de ver para ahorrarnos el gancho de la viga en un nudo, columna viga. Pero estos que están acá son para el empate de las barras. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora a través de unos videos. Vamos a comenzar con este. Fíjense que la barra, claro que esto implica que tenemos que tener un torno pequeño ahí en la obra, ¿no? Entonces con ese torno le damos el roscado.
estamos hablando de mega obras, o sea, obras grandes. Fíjense el diámetro de la barra, esa barra tiene por lo menos 1,5 pulgadas, o sea que es una estructura grande. Noten que para hacer el roscado ese hay que refrigerar la barra porque esa vaina se calienta y realmente puede pues, alcanzar temperaturas altas. Una vez se hace el roscado, inmediatamente se protege con esa cinta para evitar que se oxide y entonces no vaya a haber problemas cuando vayamos a hacer la conexión del palco. Realmente el botón para hacer la columna es más fácil, pero ahora les voy a mostrar un video en el cual necesitamos por la congestión, la cantidad de acero que tiene el elemento que se está reforzando. Si no se le colocan estos acopladores mecánicos, sino que se le coloca la longitud de traslapo, entonces la cantidad de acero, miren aquí en esta parte, yo quiero que noten, aquí estos que están acá en la parte de atrás están haciendo la figuración de los ganchos, estos que están aquí. Pero si nosotros no le colocamos estos acopladores, entonces la cantidad de acero que se va a formar en la zona del traslapo va a ser tan grande que no va a permitir el paso, primero que todo el paso del agregado grueso. Y segundo, pues estamos hablando del núcleo que debe rodear a cada barra. En este caso, pues nos ahorramos esa longitud de desarrollo. Ahora, ¿contra qué? Pues contra el valor de hacerle, esto cuesta. Y de hecho ellos tienen este torno que está aquí, única y exclusivamente dedicado a eso. Pero notemos estos señores que están acá,
Vamos a ver cómo doblan. Están haciendo doblaje de ganchos, ¿no? ¿Vieron cómo hacen el doblado de los ganchos? ¿Quién tiene alguna pregunta? Vamos entonces a ver otro video. Este video, vamos a ver. Este video trata de la hechura de una jaula. Realmente es una jaula para un pilote grande. Estamos hablando de 26 metros, fíjense ahí abajo. Y entonces pues el diámetro del pilote por lo menos yo lo veo como aproximadamente 1,50 o 1,80. Y entonces, como el pilote tiene 26 metros, entonces la longitud de las barras de 12 metros no les alcanza. Entonces hay que hacerle un traslapo. Entonces lo primero que hacen es colocar la primera parte de la jaula, ¿no? Esa está completamente despiezada, ¿no? Tiene sus barras longitudinales, tiene sus barras transversales, los estribos. Miren esto que está acá, noten esto que está aquí, lo voy a retroceder un poquitico. Esto que está aquí, estos discos que están aquí de concreto, son unos discos que se le colocan a los estribos para garantizar que esta jaula no se pegue al borde de la formaleta. O sea, que haya un recubrimiento adecuado para estas barras que están acá, no se vaya para un lado o para el otro. Esos son como unos espaciadores. Son unos espaciadores, esa es la palabra. Sí. Ahora Ingeniero, muestro. otra pregunta. Esos estribos están como en espiral, ¿no? No son en volumen espiral. independiente. No sé, parece que estuvieran estos en espiral, pero ahora vamos a ver en el empalme, ellos no colocan la espiral porque ya es mucho más complicado. Probablemente tengan espiral hacia arriba, ¿no? Pero ahora vamos a ver más adelante. Y ahí en la parte del empalme sí colocan estribos individuales, porque es más complicado colocar la espiral. Ya eso lo habíamos comentado en el primer tema. Y vienen otros espaciadores. Y esta sería la zona del empalme. Una pregunta. Dime, ¿Cuánto debe ser ¿cuánto debe ser qué? la distancia de las barras a partir de los estribos? O sea, cuando finalizan los estribos, hay un espacio de las barras sin estribos. Usted no tiene una vez, pero no recuerdo. No, tú tienes que colocar el estribo. Lo que pasa es que en los pilotes se permite que en la parte de abajo, incluso que el acero no llegue hasta la base del pilote. Porque realmente, fíjense que el pilote no es más que una columna que está completamente restringida en todo su perímetro. Pero cuando uno está diseñando un pilote, la parte más crítica es el cuello del pilote. O sea, cuando él sale de la tierra. Entonces, cuando hay una fuerza sísmica, esa fuerza trata de cortar el pilote ahí en la cabeza. Y ahí entonces los estribos tienes que colocarlos mucho más juntos ahí en esa parte. Pero tú tienes que tener en cuenta todo lo que hemos dicho de separación máxima y separación mínima. Me refiero a el retroceder de un momentico, donde cuando están introduciendo, hay esas barras que están ahí arriba
donde no hay estribo. Esa es la hacia zona arriba. esa es la zona que van a acoplar. Pero ya tú verás ahora que los estribos están, ahí los tienen, en la base están los estribos, pero estribos individuales. Ah, ya, ya. Ahí están colocándole los acopladores, ¿no? Y ahí tienen una plantilla o para que les sirva de guía para poder armar la siguiente parte, ¿no? Claro que estas barras ya ustedes ven ahí que tienen ya la rosca, ¿no? Entonces este es el alzado de la segunda jaula. Y sí, en esta parte tiene unas espirales. Y ahí ustedes pueden ver aquí, miren aquí los estribos. Vamos a echarlo para atrás un poquito. Se me pasó aquí. Aquí. Ya ven los estribos aquí amontonados. Pero todo lo demás hacia abajo tiene su espiral. Entonces aquí en el acople, realmente es complicado colocarle la espiral. Entonces lo que le van a colocar son unos estribos individuales. Y aquí tenemos los acopladores. O sea, para contestarte la pregunta, esas partes que tú ves sin estribos, ahora se los colocan. Es que si le colocan el estribo, entonces es complicado alinear una barra con otra, porque la tienes amarrada. Mientras que están así sueltas, tú puedes mover la barra. Con todo y que usaron la plantilla aquella metálica para la alineación de la barra, fíjense que de todas maneras les cuesta trabajo, tienen que moverlas, tienen que alinearla y la alineación, miren, ahí está haciendo fuerza. Pero si tú le colocas estribo, entonces no puedes hacer este movimiento que tú ves ahí. El diámetro de la barra es de 32 milímetros. Si ustedes dividen eso entre 25.4, les da que es una pulgada, casi una pulgada y un cuarto por ahí, el diámetro de la barra. Vamos a verlo un momentito acá. Excuse un momentito, vamos a verlo acá aquí en esta, que tengo la tabla aquí. Entonces fíjense acá, 32 milímetros. Barra número 10, 1 y un cuarto. Vean aquí, esta. 32 milímetros. Barra número 10. Regresemos acá. Fíjense que tienen que darle golpes para poderlo llevar a la misma línea de la barra, ¿no? Y ahora viene ya el apretado de los acopladores. Ahora esos estribos que ustedes ven en la base, entonces lo comienzan a colocar en su posición final.
Iris no contestó, pero me escribió. Un momentito. Entonces, ¿qué? ¿Para cuánto? No, espérate. En el día, espero recogerlo hoy. Que le dice el dueño del cheque. Me dio Carlos porque no me han entregado unos recursos. Entonces, ¿Quién dice Iris? Iris. No. Ese el Rafa. cheque. El Rafa. Entonces, ella manda aquí un audio que dice. Dije, ¿cómo va? Sí, precisamente esta mañana, mire, yo le escribí como tipo 6:30 de la mañana y me dijo esto porque están confirmándole que le tienen que consignar una plata y no se la han consignado. Se me olvidó mandarle esto. O sea, que dice el tipo que espera recogerlo hoy. Bueno, exacto, hay que esperar. Claro. Exacto, vámonos por la buena. Por supuesto. Bueno, Lo que entonces, voy a decir es, ¿qué opinaron del video? Vamos a ver otro, ¿no? Ya que hablamos de espaciadores, hay muchos videos que los pueden conseguir en Google, en Internet. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Vamos a adelantar un poquito porque tiene... Miren este para asegurar las barras una con otra, para amarrarlas, en vez de utilizar alambre número negro. Entonces, claro que estos son pues sistemas que cuestan, ¿no? Para el amarre, en vez de colocar alambre, entonces le colocan este amarre, que es un amarre, parece que es en plástico, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí en esta parte, fíjense que tiene este piquito que está acá. Entonces cada tanto le colocan este piquito y con eso se garantiza el espacio. O sea, la palabra espaciador también, este sería un amarre con espaciador, ¿no? Veamos otro tipo. Veamos este de acá. No, este ya lo vimos. Vemos este. Miren este de acá. Estamos hablando de un muro, de una parrilla de acero bastante grande, ¿no? Pero fíjense en la parte inferior donde tienen los acopladores, ¿no? Realmente estos acopladores mecánicos se justifican en estas obras, estas grandes obras. Megaproyectos de puentes, viaductos. Fíjense aquí en esta parte los extremos de las barras, ¿no? Tiene como una especie de pata de elefante ahí. Y lo que se busca con eso es que el contacto entre la barra superior y la barra inferior, que el área de contacto sea por lo menos el 100%. Si hay algo disparejo ahí, como tiene ese resalto, esa ampliación del área de contacto,
Entonces, si no llega al 100% de esta área que está aquí, de pronto sí llega al 100% del área de la varilla. Bueno, lo último que quería yo mostrarles creo que es esta. Is a privately owned global design, manufacturing, and service company of engineered splice solutions for the heavy construction industry. Bar US mechanical reinforcing bar couplers, anchorage, structural products, precast connectors, and similar value-added engineered splice systems offer. Fíjense el tipo de obra que de lo cual estamos hablando de túneles. Se parece que fuera una pila de algún puente. A variety of solutions to meet the challenges of heavy construction projects, like bridges, dams, metro lines, towers, and nuclear. Dice puentes, presas, líneas de metro Power plants. o plantas nucleares. Powered by manufacturing and engineering capabilities, Bar US is committed to exceptional customer satisfaction, sustainable product initiatives, and service quality at every job site. Because Bar US values our customers, we employ a dedicated staff of administrators, engineers, and technicians to ensure that we provide the best customer service possible. Our committed team of search and development design and manufacture the custom design and automated machinery, such as rebar threading machines, cold swaging machines, that makes our company the best in terms of quality, performance, and cost. SimGrip is a full-performance under tension, compression, cyclic, and fatigue rebar splicing system designed for the connection of concrete reinforcing bars from 012 to 57 millimeters, or ASTM number 4 to number 18. SimGrip is an ASI 318 Type 2 splice recommended for splicing applications, including structures designed for seismic environments. SimGrip system is designed to withstand an ultimate tensile performance up to 800 MPa, thus resulting in a 100% Entonces aquí lo que dicen ellos que primero se parte la barra que el acople que ellos producen, ¿no? O que proveen. break performance on most of the rebar used in most of today's construction projects. We are deeply committed to quality assurance in all of our processes. Hence, all Bar US products are 100% marked for traceability. Bar US identification and tracking system designed to trace back the history of the product, such as product heat number, lot number, labeling, and mill certificates. Bar US SimGrip system is a mechanical rebar coupler comprised of a steel sleeve which is internally threaded with a single right-hand thread. Each end of the bar to be joined is square cut, enlarged using a cold forging process and a standard metric threaded onto the enlarged bar end. The thread form is such that the cross-sectional area of the bar ends is not reduced.
thus ensuring the strength of the connection. Aquí lo que dicen ellos es lo siguiente, y que es lo que uno pensaría, bueno, y si la varilla tiene un diámetro determinado, ¿no? Y uno calculó ese elemento con ese diámetro. Entonces, si le haces la rosca, entonces se disminuye el diámetro. Entonces, lo que dicen ellos es que los acopladores ellos no reducen el diámetro de la barra. Matches or exceeds that of the parent bars. SimGrip transition coupler available to create connection between two different sizes of rebar. The SimGrip family of upset parallel thread mechanical couplers requires a Bar US cold upset press and a tangential rebar threading machine. SimGrip system, manufactured by Bar US Rebar Splice Solutions, allow to connect reinforcement bars of various grades, such as ASTM grade 60, grade 75, and B500B and B500C, for different applications covered in this video. SimGrip ST. The SimGrip system is used in applications where the continuation bar can be rotated freely and is comprised of an internally threaded coupler with a single right-hand thread. The ends of the bars are upset and threaded for half the length of the coupler. SimGrip flange form couplers, ideal to save formwork when formwork needs to be either slotted or have holes in the correct locations for rebar extensions. Flanged form couplers can be nailed to a wooden formwork to facilitate positioning of reinforcement. En este caso ellos dicen que con esta chapa que está aquí pueden fijarla a la formaleta, que es la parte esta de madera que ustedes ven, y entonces esa chapa aguanta el acoplador. Entonces se enrosca la varilla y ahora más adelante cuando se retire la formaleta ya podemos ver pues la otra parte del acoplador. Se vacía, se funde en concreto, se retira la formaleta ahora. Y nos queda el acople ahí. Que sería, por ejemplo, en el caso de que se vaya a hacer una junta fría en el elemento estructural. Entonces, esa junta fría, pues ya no necesitaríamos dejar los pelos generalmente acá, cuando no tenemos estos acopladores mecánicos, lo que se dejan son unos pelos con una longitud determinada para cumplir con esta longitud de desarrollo. Pero ya si utilizamos el acoplador, pues ya nos ahorramos esa parte. Epoxy-coated and stainless steel SimGrip. Este es la barra con epóxico. Esta barra que ustedes ven verde aquí. Bien. Estas son las barras que yo les digo que se utilizan para obras, por ejemplo, que están en contacto con el agua de mar. Entonces, por ejemplo, pueden ser las pilas de un puente. Entonces, esa capa de epóxico le da menos adherencia a la barra. Available upon request. SimGrip PS coupler. The SimGrip PS coupler is designed for use when both bars would be impossible or difficult to rotate because of their size, length, or location. The SimGrip splice system simply extends the thread. Este que está aquí, ellos dicen que es especial para cuando es difícil girar la barra. Entonces, o sea, fíjense que la barra no está girando, lo que está girando es el acople. Onto the ribs of the bar, thereby enabling the coupler to be fully screwed onto it. It is then unscrewed from one bar and back onto the second bar to accomplish the connection. The SimGrip PS positional coupler type is the same as for standard type. However, one bar is threaded for a full coupler. Entonces fíjense que las barras no giraron, lo que giró fue el acople. Entonces cuando hay barras que son complicadas de hacer el giro, entonces se puede utilizar este tipo de acople. Length.
SimGrip concrete plugs are plastic accessories that fit the threads of receiving threaded bar in order to form a reservation in the concrete. Concrete plug can be nailed to wooden formwork through their flange. Esa sería otra manera, ¿no? SimGrip stainless steel mechanical rebar couplers. Bar US stainless steel rebar coupler produces a full-strength joint with a bar break failure mode. SimGrip stainless steel couplers are designed in Esta es una junta de acero inoxidable. Pues ya sabemos cuál es la ventaja del acero inoxidable. in LDX 2101, 1.4162 stainless steel, complying with the requirements of BS 6744-2001 and A2 2009 to join grade 500 stainless steel rebars, grade 500 carbon steel rebars, or stainless steel to carbon steel rebars. All couplers are fully compatible with normal carbon steel rebar ends processed for the Bar US SimGrip system. SimGrip PSL has an additional lock nut and is used where the continuation bar cannot be rotated. The continuation bar is threaded for the full length of the coupler plus the length of the lock nut. En este caso están utilizando una contratuerca. Con esa contratuerca ellos garantizan la posición del acople, que no se afloja. The SimGrip weldable is similar to the SimGrip standard coupler. However, only half of one end is internally threaded, and the other end is prepared for welding. These couplers are machined from weldable grades of material, depending on rebar size, conform to ASME Section 3, Division 2. Este es un acoplamiento que es soldable. Se le puede aplicar soldadura. SimGrip Anchor Nut provides an alternative method of creating a simpler and more effective rebar end anchorage than the traditional hook rebar within the concrete. It consists of an anchor nut installed onto SimGrip parallel threaded rebar. Considering different class of concrete rebar grade and placement, custom-sized anchor nuts available depending on the provisions by structural engineer. Epoxy-coated and stainless steel anchor nut available También lo upon tienen con request. recubrimiento epóxico. Bueno, entonces espero que hayan aprendido un poquito de estos videos, ¿no? No sé si tienen alguna última pregunta, jóvenes. Bien, entonces hoy estamos aquí a martes. Para el martes que viene, entonces nosotros vamos a meternos aquí en
el despiece de una viga. Vamos a hacer este despiece, lo vamos a aprender a hacer a mano, pero igual después ustedes lo van a realizar realmente en el trabajo con el apoyo de CIPE. Pero recuerden que CIPE les hace una propuesta y ustedes tienen que decirles si la aceptan o no. ¿Quién tiene alguna última pregunta? Bueno, entonces quiere decir que nos vemos pasado mañana para el parcial y ya saben cuál es el siguiente tema. Entonces, que tengan un resto de día agradable. Amén.